A ver, ¿quién no ha sentido alguna vez esa sensación de agotamiento, como si el peso emocional de los demás nos aplastara? Bueno, es una carga que conocen muy bien las personas que se consideran amables, empáticas, esas que parece que van por la vida como esponjas, absorbiendo los sentimientos de todo el que tienen alrededor. A ver si esta suena familiar. Es el escenario clásico, ¿no? Alguien pide un favor y aunque una persona tenga la agenda a reventar y la energía por los suelos, hay algo, una especie de fuerza interna, que casi obliga a decir que sí. Y claro, a esto se suma otra pieza del puzzle, esa búsqueda constante de la aprobación de los demás, ¿verdad? Esa necesidad de asegurarse de que todo el mundo a nuestro alrededor esté contento, aunque eso signifique pues dejar las propias necesidades en un segundo o tercer plano. Y la última pieza de este retrato, evitar el conflicto a toda costa. Eludir cualquier tipo de enfrentamiento, intentar siempre suavizar las cosas, buscar la paz, incluso cuando eso implica sacrificar la propia opinión o el propio bienestar. Bueno, si todo esto resuena, que se sepa que no es casualidad. Hay un nombre para este patrón de comportamiento. Se le llama el síndrome de la buena persona. Y en el fondo es un deseo muy humano de agradar. Pero que, ojo, si no se equilibra bien, nos puede llevar directos al límite. Pero a ver, ¿y si todo esto, este síndrome, no fuera un defecto de carácter que hay que corregir? ¿Y si no es solo un rasgo de la personalidad? Pues resulta que la ciencia nos da una perspectiva, bueno, completamente diferente. Lo que sugiere la investigación es que esta sensibilidad tan alta no es una elección, para nada. Está directamente conectada con cómo está, digamos, cableado el cerebro de algunas personas. De hecho, hoy se considera una forma de neurodivergencia, o sea, una variación completamente natural en el funcionamiento del cerebro, tan normal como tener los ojos de un color u otro. Y para esta configuración neurológica hay un término científico, persona altamente sensible, o PAS. Básicamente describe a las personas que procesan los estímulos, ya sean físicos, emocionales o sociales, de una forma mucho más profunda, mucho más intensa. Y aquí a menudo está la raíz de lo que llamamos el síndrome de la buena persona. Y ojo, que no es algo tan raro, ¿eh? Se calcula que más o menos un 20% de la población mundial encaja en esta descripción. Es una de cada 5 personas. O sea, es una minoría, sí, pero muy significativa. Y lo más curioso es que este rasgo se ha encontrado en más de 100 especies, no solo en los humanos. Vale, ¿y qué pasa exactamente dentro del cerebro? Bueno, pues las personas altamente sensibles suelen tener lo que se llaman neuronas espejo hiperreactivas. Pensemos en ellas como si fueran antenas superpotentes que sintonizan con las emociones de los demás de una forma increíblemente intensa. Esto las hace muy, muy susceptibles a lo que se llama contagio emocional. Es casi como absorber el estado de ánimo de una habitación entera. Y por si fuera poco, su cerebro parece que procesa la dopamina, la famosa molécula del placer, de forma más eficiente. ¿Qué significa esto? Pues que las pequeñas alegrías de la vida pueden tener un efecto mucho más grande. Toda esta sensibilidad, claro, es un don, pero también, seamos sinceros, puede ser agotadora, sobre todo cuando nos lleva a absorberlo absolutamente todo. Y es aquí donde llegamos a una distinción que es, bueno, es crucial, una que puede cambiarlo todo, la diferencia entre la empatía y la compasión. A ver, fijémonos bien en esto. La empatía es literalmente sentir con otra persona. Esto en nuestro cerebro activa las mismas redes neuronales que el dolor. O sea, es casi como si estuviéramos viviendo su sufrimiento en carne propia. La compasión, en cambio, es diferente. Es sentir por esa persona. Es una respuesta que, aunque es cálida, mantiene una cierta distancia. Y lo más interesante es que activa las redes de recompensa del cerebro, lo que nos motiva a ayudar, pero sin ahogarnos en el dolor ajeno. Y esto es importante, porque durante mucho tiempo se ha hablado de la fatiga por compasión. Pero la neurociencia moderna nos dice, un momento, esto no es del todo correcto. El problema real no es la compasión, es la empatía sin límites. El término más preciso es fatiga por estrés empático, y ocurre justo cuando esa frontera entre el yo y el otro se vuelve borrosa, y empezamos a absorber el dolor ajeno como si fuera nuestro. Esta imagen puede parecer compleja, pero en realidad muestra algo muy simple. Nuestro cerebro tiene dos rutas posibles ante el sufrimiento de otra persona. Podemos tomar el camino de la izquierda, el que nos lleva a la compasión y a las ganas de ayudar de una forma sana. O podemos coger el camino de la derecha, que nos lleva directos al estrés empático y al agotamiento total. La clave de todo esto, claro, es aprender a elegir conscientemente el primer camino. Entonces, vale, si la clave está en regular esto, en aprender a elegir el camino de la compasión, la pregunta del millón es, ¿cómo se hace? Bueno, pues vamos a ver algunas estrategias para construir ese equilibrio.
Y lo primerísimo de todo, lo más importante, es entender esto. El objetivo no es sentir menos. No se trata de apagar la sensibilidad. Eso sería como pedirle a un músico que deje de escuchar la música. Imposible. El objetivo es aprender a gestionar esa capacidad, a canalizarla para que nos dé fuerza en lugar de abrumarnos. Venga, vamos con un plan de acción práctico. Primero, establecer límites claros. Esto es fundamental. Decidir hasta dónde llega nuestra ayuda y dónde empieza nuestra necesidad de proteger la propia energía. Segundo, priorizar tiempo para uno mismo, o sea, reservar momentos para recargar las pilas y hacerlo sin una pizca de culpa. Tercero, practicar el no y entender que cada no a otra persona es en realidad un sí al propio bienestar. Y cuarto, crear un entorno que sea un refugio, un lugar tranquilo que nos calme en lugar de sobreestimularnos más. Y en medio de todo esto, hay una herramienta que quizás sea la más poderosa de todas: la autocompasión. Es literalmente el antídoto perfecto contra esa autocrítica tan feroz que suele acompañar al síndrome de la buena persona. La investigadora Kristin Neff, que es una experta en esto, lo divide en 3 elementos muy sencillos, pero a la vez muy profundos. El primero es la autoamabilidad, es decir, tratarse a uno mismo con la misma amabilidad con la que trataríamos a un buen amigo que lo está pasando mal. El segundo es la humanidad compartida. Se trata de recordar que sufrir y cometer errores es parte de la experiencia humana, no es un fallo personal. Y el tercero es el mindfulness, o la atención plena. Simplemente observar lo que sentimos con un poco de distancia, sin dejarnos arrastrar por el drama. Y cuando empezamos a integrar todas estas estrategias poco a poco, ocurre algo increíble. Empezamos a ver que la sensibilidad en realidad no es una debilidad que haya que superar. Es una fortaleza, una que simplemente hay que aprender a canalizar. El Dalai Lama lo dijo muy claro: la empatía es la cualidad humana más preciada. Y es que esta capacidad para conectar de forma profunda con los demás no es un problema, para nada. Es una de las cualidades más valiosas que se pueden tener. Así que, al final, la conclusión es esta: la verdadera amabilidad, la que es sostenible en el tiempo, no nace del autosacrificio constante. La generosidad real, la que no se agota, surge de un lugar de plenitud. Nace cuando una persona se cuida, está en equilibrio y tiene energía de sobra para dar. Y esto nos lleva a la reflexión final. Quizás la pregunta no debería ser ¿cómo dejo de ser tan sensible? Tal vez la pregunta más poderosa es ¿cómo se puede cultivar y proteger esta sensibilidad para convertirla en el mayor superpoder personal? Bueno, espero que este análisis haya resultado de utilidad. Si ha sido así, la invitación está hecha para suscribirse a Bit y Voz en YouTube y no perderse los próximos análisis. Muchas gracias por estar ahí.